complejidad de la negociación argentina. O sea, la complejidad de la negociación argentina es: no podemos cumplir con el cronograma de vencimiento que dejó Macri, es imposible, no se le puede dar al fondo 19.000 palos el año que viene, porque además para que la Argentina crezca a una tasa del 4% se necesitan más o menos 25.000 millones de dólares. Sí, sí, claro. Muy bien. No los tenemos ni se va a juntar con el flujo que entre de la liquidación del campo. No va a pasar eso. Ni tampoco podemos ir a un default, porque la amenaza del default implicaría hoy, si yo hoy digo, suponete, agarro acá y digo, bueno, no quiero que la izquierda dura nos saque votos. Entonces Leo, voy a agarrar ¿te y decir, acordás las amenazas que se veían en los diarios cuando estatizaron las FJP? Sí. ¿Te acordás lo que era el discurso de lo que iba a pasar con ¿Y los cuántos bancos? dólares había en el Banco Central en esa época? No lo recuerdo en este momento, pero... Sí, vos buscalo y te vas a entender un montón de cosas. Ale, porque el problema que vos tenés hoy acá es que el dólar coordina todos los precios de la economía y no tenés dólares en el central. Y los agentes económicos no juegan a favor del gobierno. Los agentes, por ejemplo, no es lo mismo que te liquiden en marzo o en mayo cuando arranque la cosecha, a que salgan los giles. Pero y no, en este momento tampoco es que no hay dólares en el Banco Central. ¿Cuánto hay? ¿Sabés vos? Hay 46.000 millones de dólares. Ale, sí, bruto. Ale. Vos contás las netas, Ale, que es la cuenta por que eso. hacen los economistas de determinado sector también. ¿Qué sé yo? No, Ale, es eso. Esa es la clave. Está la soja en un valor récord. Está bajando de también. vuelta, Sí, bajando, sí. pero en un valor récord. Pero los dólares que necesita la Argentina... Lo que yo te estoy diciendo es la línea de Sayar. No sé cómo te llevas con Alfredo. La mejor tengo, pero muchas cosas pienso distinto. Tenés 3 veces... es más, hace poco salió un artículo horroroso en Página 12 que acusaba a la izquierda de haber votado en contra de determinadas leyes económicas, cosa que yo le cuestiono a la izquierda, yo le cuestiono haber votado en contra del impuesto a las grandes fortunas. De las grandes fortunas, Sí, claro. pero hacer una nota macartista enlistando todos los votos para instar a la gente a no votar a la izquierda me parece una cosa miserable. Ahora, tampoco miserable, ¿no? Yo no la leí la nota. No pero... creo que lo haya hecho, no lo hizo Alfredo, pero bueno. más allá de eso... ¿No la hizo Alfredo? No, la hizo alguien de su sección. Alguien de economía, que quizás la editó. Pero más allá de eso, la verdad que en determinados momentos de la historia el kirchnerismo tuvo una audacia que lo ponía en condiciones de decirle a la izquierda, efectivamente, vos hablás y yo hago. Pero, a ver, este Alejandro, gobierno no. Pero ¿de verdad no entendés que una cosa es hacer política con 40.000 millones de dólares líquidos en el central y otra con 4.000 o 5.000? Que una cosa es hacerlo cuando ganaste una elección y otra cuando perdiste. Que una cosa es hacerlo cuando tenés a Chávez, a Evo, a Lula en la región y otra cosa cuando lo tenés a Bolsonaro. Pero entonces... Pará, déjame terminar. Sí. Porque si no se entiende, si vos creyeras que es cuestión de voluntad... Mirá, Néstor cuando empezó a gobernar... gobernó con un sector importante, por ejemplo, ¿te acordás de las corporaciones? Como cualquier presidente que arranca su gestión con poco poder. ¿Vos te acordás cuando le preguntaron por qué lo pusiste en 678? Cuando le pregunta por qué lo pusieron a Redrado al frente del Banco Central y el tipo dice, ¿qué querés que lo ponga a Kunkel? Sí. ¿Qué estaba explicando? Que la correlación de fuerzas en ese momento no le daba. La correlación de fuerzas, que vos lo tomás como una abstracción o como una suerte de ética de la resignación, en realidad es la diferencia entre hacerle el juego a la derecha o no hacerle el juego a la derecha, porque el riesgo que implica afrontar una pulseada de esta naturaleza, con las escasas reservas que tenés, con el cronograma peligroso y con la conducta de los agentes económicos no en el medio de un... No afrontarlo, ¿no es un riesgo también? A vos hay una dimensión que te falta todo el tiempo, que es la dimensión del tiempo, Alejandro. Te falta la dimensión del tiempo. ¿Vos te pensás que en política las cosas son ahora o no son? Al revés. No, a ver, hay momentos. Mira, Alfonsín pudo, por ejemplo, durante los 80, instalar un tema que era impensado, que era el del juicio a la Junta. ¿Eso no fue audacia? Montón, pero no tenía sonadas militares que le amenazaban la continuidad de su gobierno. Exactamente. Y eso no es como tener pocos dólares en el Banco Central. No, porque ¿qué fue lo que pasó? Llamó al pueblo, el pueblo se movilizó. Y se avanzó, y lamentablemente después hubo más alzamientos militares. Alfonsín llega a la conclusión, punto final, evidencia de vida, era eso, peligraba la democracia. Y con el tiempo después, cuando gobierna Néstor Kirchner, Alfonsín le escribe una carta a los diputados radicales y le dice, miren muchachos, estas leyes las sacaron con una pistola en la cabeza, con lo cual hay que derogarlas. Pero lo que inclinó todos la los balanza gobiernos en ese momento fue la movilización popular. Una movilización popular que vos considerás que no se podía, no sé, me convocar. parece infantil suponer que vos vas a negociar con una movilización popular. Infantil, irresponsable. Y somos amigos, te lo tengo que decir. No. O sea, es lo que realmente pienso. ¿Qué querés? No te enojes. Yo pienso. O sea, ¿vos te parece que sí? A ver, y si te equivocás vos, ¿cuáles son las consecuencias? Pero yo no estoy gobernando. Ese es el punto, ¿vale? Pero lo que te estoy diciendo es que la gente puede opinar diferente respecto de ese supuesto pragmatismo que encierra, en realidad... Obvio que puedo opinar diferente. Si el que impotencia. piensa diferente soy yo, que vengo a tu programa para discutir con vos, que sos el dueño de casa. No, pero es que esa operación de asociar lo posible o lo inteligente
a no confrontar, es algo que vos elegís hacer. No tiene que ver con el tiempo. El tiempo, es más, si vos me decís cuándo fue más poderoso Alberto Fernández, fue al principio de su gobierno, ¿no? Sí. Ganó en primera vuelta 48% contra 40%, un gobierno que tenía todo para ser reelecto, toda la guita, todos los jueces, todos los medios. Y bueno, eso, más allá de la pandemia, que es un factor. Detalle, ¿no? Bueno, pero ¿es lo único que pasó? No es lo único que pasó, pero sin duda va a ser lo más importante que vaya a pasar en los últimos años. A ver, no solamente a nosotros, Alejandro, no lo minimices. No lo minimizo. Bueno, a ver, se paralizó la economía mundial, fue un paro cardíaco en la economía mundial y nosotros entramos a la pandemia con 54% de inflación, 3 años de caída continua del Producto Bruto Interno. ¿Sabes qué es lo que va a pensar mucha gente? ¿Qué es lo que te dije el otro día? ¿Para qué una opción así si tengo al original? Perdóname, ¿cuál sería la opción alternativa? ¿Qué opción propones vos? Y el que va a firmar lo que quiere el Fondo Monetario. No estamos diciendo, porque ahí estás mintiendo, porque si nosotros quisiéramos firmar lo que quiere el Fondo Monetario, ya lo hubiésemos firmado, Alejandra, hace 2 años que estamos discutiendo con estos tipos. Bueno, pero los resultados ahora... Los resultados son que en el primer tramo del gobierno negociamos con los acreedores privados y le ahorramos a la Argentina 40.000 millones de dólares. Esos son los resultados. Y le generaron un horizonte de pagos que, si se firma con el Fondo Monetario en estos términos, se va a juntar con aquellos Pero ¿cuál es pagos? El modelo que propones vos? ¿Que dice al default? Yo creo que si Argentina le pusiera sobre la mesa al Fondo Monetario la alternativa de no pagar, podría correr el margen de la negociación. Pero vos querés que no hay que pagar... No, bancátela, porque vos sos consciente que decir... Sí. A ver, la discusión es, ¿vos creés que se puede defaultear en la Argentina la deuda? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia del día en siguiente? los momentos en los cuales Argentina creció más, fue en los momentos en los que no pagó deuda. La bota sobre nuestro crecimiento, lo probó Néstor Kirchner, son los pagos de la deuda. No, es Alejandro, eso. Sí, lo que entre lo que hizo 2003 y 2008. Néstor le pagó al Fondo Monetario porque tenía dólares acá. El detalle que... Al principio del kirchnerismo no había esos dólares. Sí, Ale, exactamente. Entre 2003 y 2005 exactamente, no pagó tampoco. Entró en atrasos, en arrears. Entró. Sí, Alejandro, pero venía el default de la deuda lo había hecho Rodríguez A. La deuda privada, no con el Fondo Monetario. Pero a ver, la Argentina estaba destruida. Lo que yo te estoy diciendo es, las consecuencias de declarar un default hoy, ¿sabés cuál sería? Una corrida bancaria y una corrida cambiaria. Y además la consecuencia sería que lo que ya sabemos que hacen estos actores, y lo que provocaría es un golpe de mercado. Con esta correlación de fuerzas, que vos considerás inmutable. No considero inmutable, si no, no haría política. Yo hago política desde que tengo 13 años. Lo que sé leer son los tiempos históricos. No es lo mismo cuando estás saliendo de una recesión que cuando estás en una depresión o que cuando estás en una situación estable. Son ciclos económicos, Alejandro. Vos también lo conocés. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de acá saber en leer adelante? Los ciclos económicos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer de acá en adelante? Vos estás hablando como si... A ver, por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Vos creés que tenemos los dólares suficientes para bancarnos 2 años de crecimiento del producto? Sí. ¿Dónde están los dólares, Alejandro? Los tienen los argentinos ricos en sus cajas de seguridad y en sus cuentas en el extranjero. No te estoy corriendo por izquierda. Esto lo dice Martín Redrado. Sí, ya sé. Martín Redrado lo que dice es: generemos las condiciones para que desahorren, como desahorraron en el primer kirchnerismo, los argentinos. ¿Y vos crees que las condiciones para que esos señores que tienen dólares en las cajas de seguridad o que tienen dólares afuera es declarando un default? No sé. No sos serio, Ale. No sos serio. No. Porque que vos me digas, la única forma es convencerlos, seducirlos. Entonces es menemismo. Pero Alejandro es lo que me propone. Ale, sí. Ale, las personas, los privados, los particulares que tienen 300.000 palos afuera, que los tienen hace muchos años, porque bueno, ya sabemos. Si se les ofrece una alta rentabilidad. Si se les ofrece un default en la Argentina. ¿Vos crees que solamente van a mirar al Fondo Monetario? Si tienen ganancias como las que tuvieron en el kirchnerismo. Yo te voy a decir una cosa que yo creo que vos lo sabés. Piensan de una manera distinta de como pensamos nosotros y como, si querés, piensan distinto de como pensás vos incluso. Yo también, obviamente, ¿no? Sí. Pero para que te sea más fácil aceptar lo que te digo. Una vez Miguel Peirano me dijo, el gran economista que yo respeto mucho, me dijo: los argentinos somos rápidos para dolarizarnos, pero también para desdolarizarnos. Cuando ofrece la Argentina una cantidad de negocios muy rentables para los argentinos que tienen dólares afuera, ese argentino lo cambia por pesos y hace el negocio. Pero vos crees que eso sucede, ese argentino que tiene dólares afuera, no estamos hablando de lo hicieron cuando estábamos en default. ¿Vos crees que si el gobierno de Alberto 2003, Fernández 2004, 2005. Dale, con una mano en el corazón decime, porque si no, de verdad, ¿vos crees que si el gobierno dice voy a declarar el default, esos argentinos traen los dólares a la Argentina? Y en estas condiciones ahora no, pero... bueno, entonces basta, Ale. No, porque ese es el punto. Una cosa es que vos tengas 40.000 millones de dólares líquidos en el central y si yo me banco 2 años de enojarme con el fondo. Ahí la variable de tiempo se te escapa a vos. No, porque Ale, yo lo que digo es que la correlación se puede construir. ¿Fuiste a comprar un auto? O sea, ¿conocés a alguien que haya ido a comprar un auto ahora? Hay problemas para que te lo entreguen.
Hay problemas. Entonces, viste, el tema del desabastecimiento, la Argentina es muy frágil, es muy precaria, Ale. Las empresas... Bueno, entonces vamos a la pregunta que te hice la otra vez y que quedó sin responder, que es, ¿entonces para qué quieren gobernar? No, hermano, a ver, no es que entonces para qué quieren gobernar, porque en todo caso preguntame para qué querés gobernar la Argentina, que tiene estas características, porque vos lo resumís a un planteo voluntarista, como si fuera una cuestión de voluntad, porque en este contexto, a pesar de todo lo que estamos discutiendo, se puso un impuesto a las grandes fortunas que la izquierda votó en contra, se llevó adelante una ampliación presupuestaria del gasto social que la izquierda no defendió y que sin embargo eso amerita que todo el tiempo nos estén diciendo que la emisión irresponsable y que la maroma de Mahoma... No, toda la primera parte de este año se ajustó fiscalmente. No se ajustó, siguió expandiéndose el gasto. No, mirá la partida de jubilación, mirá la partida de sueldo. Seguó expandiéndose el gasto por encima de la inflación. Lo que pasa, Alejandro, que nosotros tenemos dos problemas, la inflación y la recesión. Ale, entonces si vos me decís, si separamos las cosas como fuesen dos problemas distintos, tenés razón vos, pero como los problemas están juntos y la manera de estabilizar el tipo de cambio y la manera de sostener el crecimiento económico es resolviendo el conflicto con el sector externo, los dólares, ese es el gran punto acá. Pero si no nos parece... A ver, ¿sabes para qué uno gobierna? A mí me parece que ustedes escuchan... Yo te escuché una vez que acá en una entrevista con Ernesto, con Jairo, les decías, yo los escucho cuando hablan con Emanuel Agis, sí. Que a mí me parece muy respetable como economista. Hace mucho tiempo que no hablo, porque nada, teníamos una relación que ahí quedó, pero... No hablamos hace un tiempo, pero... me parece que están escuchando economistas muy conservadores, ustedes, porque... Primero no me pongas en un ustedes, porque yo es más, casi te diría, el frente no tengo de todos, amigos, no sé, bueno. no tengo, está bien, ¿con quién hablo yo de economía? Con Alberto, o sea, ¿quién hablan ustedes? Cuando digo ustedes el núcleo de decisorio del frente de todos. Y siento que escuchan a economistas que les hacen pensar que se vendría el mundo abajo. Y lo que yo pienso es que el mundo ya se nos está viniendo abajo, que nos estamos empobreciendo mucho por no confrontar. No, yo pienso que es al revés, que cuando vos lees los diarios te das cuenta que los problemas... A la derecha nos acusa de confrontar mucho. Venimos de congelar los precios de los alimentos, estamos congelando los precios de los medicamentos, te congelamos las tarifas, congelamos los despidos, congelamos los desalojos. Bueno, capaz escuchan demasiado a la derecha. Porque vos minimizás eso, ¿me entendés? Y la verdad, si eso no existiera, tenés razón vos, pero existe. Entonces, cuando vos agarrás y abrís los diarios, los principales medios hegemónicos, ¿qué es lo que te dicen? Che, ¿ustedes creen en el capitalismo o no creen? ¿Creen en la propiedad o no creen? Vamos camino a Venezuela. Bueno, entonces te están corriendo ellos. Escuchame, déjame el razonamiento. Toda esa catarata de descalificaciones, de macartismo, digamos, si querés, a la inversa, ¿no es cierto? Que hacen estos tipos, lo hacen como consecuencia de que el gobierno, a diferencia de lo que vos estás planteando, tomó decisiones muy complicadas para que en un contexto caótico, como fue el contexto de la Argentina de Macri iniciándose la pandemia, no se pulverizaran 30.000 pymes. O sea, nosotros sostuvimos la oferta, la demanda, declaramos los medicamentos gratis, congelamos las tarifas, Alejandro, se subsidió la tasa de interés para que la industria pueda seguir funcionando, se reforzaron todos los programas sociales, la cantidad de cosas que se hicieron, se puso el impuesto a las grandes fortunas, se avanzó en la declaración de servicios públicos esenciales con las empresas de telecomunicaciones, que son las dueñas de los canales de televisión. Aumentan 10% ahora en diciembre. Y porque lo frenó la justicia, Ale. Bueno, por eso. Bueno, a ver, pero gobernás vos, porque también es sencillo, ¿viste? O sea, vos agarrás y decís, es cuestión de voluntad. Porque además, ¿sabés qué? Creo que le haces mal a la gente, porque si la gente pensara que de verdad las cosas que no se hacen es por falta de coraje, la pregunta que que es lo que te hice la vez pasada, ¿vos creés que de verdad hoy estamos en condiciones de declarar el default y de pedirle a los tipos que tienen los dólares afuera que los traigan para financiar los programas de crecimiento de la Argentina? Alejandro, por favor. Yo pensé que este iba a ser el gobierno que nos iba a sacar de encima la bota del Fondo Monetario. Yo también, Alejandro, pero apareció una pandemia en el medio de este bardo. ¿Qué parte es la que no se entiende de esto? Y cuando aparece la pandemia, a los 99 días, se destruye la economía y empiezan a suceder un montón de cosas que vos la conocés porque sos economista. Entonces, a ver, nosotros teníamos plata, el Estado argentino teníamos la idea de utilizar el crédito para estimular el consumo, para estimular la producción, y lo tuvimos que utilizar para que las empresas no quiebren. Se hizo el plan de salvataje de la industria más importante de nuestra historia, en un contexto increíble. A ver, hoy nos están diciendo, ¿por qué no descongelan tarifas? ¿Por qué no recortan los subsidios? ¿Vos sabés la presión que es eso? ¿Y el gobierno cómo lo ha enfrentado? Eso, digamos, decir que ¿para qué gobiernan? ¿Sabes para qué gobernamos? Para que la factura de luz, de gas y el transporte público no esté al 1000% más. ¿Vos te imaginás lo que hubiese sido esta pandemia con eso? ¿Vos te imaginás lo que hubiese sido esta pandemia si nosotros no reforzábamos los programas? A ver, Ale, pusimos una tarjeta alimentaria y le damos de comer a 4 millones de personas.
y nos corren con el gasto público y me decís que no, ¿para qué gobiernan? Gobernamos para eso. Ahora, inicialmente, ¿Es lo que nos gustaría Leandro, idealmente? No, no es lo que nos gustaría idealmente, pero entendamos dónde estamos parados. Inicialmente, en los primeros, el primer mes de la pandemia, ¿no se había construido una legitimidad mucho más fuerte del presidente, incluso en la conducción? Ahí se empezó a discutir el impuesto a las grandes fortunas, de hecho. Ahí había algo, incluso la imagen positiva de Alberto estaba muy alta, la oposición le decía... Nuestro capitán. Ahí había una legitimidad muy fuerte. ¿No crees que quizás faltó tal vez acelerar en ese momento? Y bueno, pero a ver, dame un vaso de agua acá, que me estoy quedando con la voz ronca. Ahí te traemos. No te dan nada acá. No. Y bueno, es que... nada te dan. Yo dije que no se iban a agarrar a piñas y no, yo lo quiero mucho. Están haciendo quedar mal. No, pero por suerte tenemos yo valoro mucho te quiero. Mucho te quiero. Estas conversaciones de verdad no pasan porque la gente no se saca el cassette, porque se preguntan siempre las mismas cosas sobre la boludez del día, de la semana. Esto es importante. Bueno, ahí le trajimos agua. No, y además también porque, bueno, hay candidatos de la oposición que van a lugares mucho más confortables para claro, charlar, claramente. ¿no? Claro, ¿qué me preguntaban? Porque al principio de la pandemia... Sí, yo te preguntaba eso, digo, porque ahí hubo una construcción de legitimidad en donde parecía que el propio Alberto, con su discurso, incluso cuando hablaba a Techín, avanzaba y parecía acelerar. Después eso se fue diluyendo. Puede ser, lo que pasa que también, viste, era absolutamente inescrutable lo que iba a pasar. Nadie sabía. Yo le vi la cara de terror a muchos funcionarios, viste, cuando venían los informes de afuera de cómo evolucionaba el virus. Y cómo estaba el sistema de salud. Y o sea, fueron muchas decisiones. Es fácil opinar de afuera, pero la verdad que estaban teniendo que tomar decisiones frente a lo que desconocían. Nadie sabía cómo iba a evolucionar el virus, viste. Y nadie sabía también cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, cuánto tiempo la industria iba a estar parada. Digamos, acá en la Argentina se esperaban cosas horribles, se pronosticaron saqueos, se pronosticaron desabastecimientos, se pronosticaron de todo. Hasta Duhalde había pronosticado, viste, que iba a haber un golpe de Estado, que no iba a haber elecciones. La Argentina tiene una fragilidad. Mira, la estructura social de la Argentina es muy precaria, y es consecuencia de que se desindustrializó durante los 70, en la época de la dictadura, y después durante los 90. Mucha gente perdió el empleo formal y pasó a trabajar en la informalidad, entonces cada vez que hay una crisis económica, millones de personas pasan a la pobreza de la mañana a la noche. Es un problema espantoso ese. Esta pandemia, digamos, no te agarra igual si estás en Europa que si estás en un país del tercer mundo como estamos nosotros. Pero de vuelta, y mirando las deudas que tiene esta democracia, sí, que, bueno, en la cual vivimos la mayoría de nuestra vida, vos y yo, sí, ¿se puede revertir con tanta cautela ese daño que se hizo tan de golpe en la dictadura y que cambió tanto esta sociedad? Yo no sé dónde ves la cautela. Yo lo que estoy viendo, digamos, que insisto con lo mismo, no sé ya. Sí, porque mejoras de a poquito, van a revertir apenas un poquito. Pero ¿sabés cuál es el problema? ¿Sabés cuál es medida? Pero ¿sabés cuál es el riesgo, Alejandro? Que por aplicar programas maximalistas donde todo depende de la voluntad, escuchá, le terminás haciendo el juego a la derecha, porque parece que vos no ves lo que lo que no es ustedes es maximalista. No, lo que yo es el problema. No, todo lo que no es opinar desde la ética de la responsabilidad. Vos sos un tipo que cuando escribís con datos duros. Entonces, viste, vos tenés cifras todo el tiempo y creo que estás ganando el prestigio en el periodismo argentino porque sos un tipo rígido para hacer análisis. La semana pasada, si yo te estoy diciendo algo, el embajador, un dato duro, la semana pasada el embajador yanqui que va a venir acá dijo que nosotros somos un bondi destartalado que no le andan las ruedas. Sí. El presidente 4 días después le sonrió embelesado con cara de feliz cumpleaños con el canciller atrás que por poco le salían corazoncitos. Sí. ¿Eso es de zurdo, querer a mi patria al punto de que me dé bronca que un tipo que va a venir de embajador norteamericano nos diga bondi destartalado y que no tenemos plan económico? No, yo te diría una cosa, yo no descalifico a las personas porque son de izquierda y jamás se me ocurriría utilizar el adjetivo zurdo. Bueno, pero lo sugerís cuando decís que es maximalista mi posición. No, es maximalista la idea de suponer que si vos convocás yo te hago una pregunta. ¿Hizo bien en sonreírle tanto a Alberto a Biden? Te hago una pregunta. ¿Por qué la Argentina por qué no convocamos una marcha cuando tomamos la deuda externa?
¿Por qué la Argentina no reaccionó cuando vino el Fondo Monetario Internacional? Perdóname, el 2017 fue un freno a Macri por lo que pasó en la calle, no por lo que pasó en las urnas. Jubilados, pero no te estoy hablando de la deuda. Por lo que pasó en la calle, no en las urnas. ¿Y vos te pensás que no tuvo que ver con la deuda? Ale, la Argentina inició el proceso de timba financiera apenas asumió Macri cuando desregularon todo el sistema financiero, ¿no? Sí. Que quitaron el parking, todas esas cosas que la gente, muy técnico, pero es lo que permitía que los capitales... Bueno, ahí no se notaba, ahí la gente no salía a la calle porque no se notaba que nos estaban haciendo mierda. Venían a escolasear acá, pero todos sabíamos, no pasó nada. Fuimos al Fondo Monetario Internacional, no pasó nada. Lo que yo estoy diciendo es, ojo, que las ideas... Yo grité todo lo que pude y un montón de gente Alejandro, también. Me estás cargando y ya hemos estado juntos, digamos. Lo que yo te estoy diciendo es otra cosa, es que la sociedad argentina, digamos, las ideas que vos defendés y las ideas que vos por las cuales vos militás son minoría en la sociedad argentina. Entonces hay todo un trabajo de... Cuando yo te hablo de correlación de fuerza, te digo, meté los dólares y meté el grado de conciencia y de organización. Porque acaba de ganar en las elecciones primarias dos fuerzas políticas, una de derecha y otra de ultraderecha, que tienen un discurso exactamente contrario, ¿entendés? Y además son los que construyen el sentido común en la Argentina. Hoy no pareciera ser que la sociedad argentina está pidiendo default. Si yo, por ejemplo, asumiera la posición tuya y dijera, no, tenemos que ir al default, ¿sabés cuál sería la consecuencia? Primero, que jodería las variables macroeconómicas y financieras de la Argentina. Y segundo, que fortalecería la posición de la derecha. Vos decías... Este es el punto. Lo que estoy diciendo es que cuando es históricamente lo que ha pasado, no en la Argentina, en el mundo, digamos, uno tiene que saber calibrar en cada momento histórico cuáles son la batería de propuestas políticas y saber entender cuál es la correlación de fuerza, porque corres el riesgo de que por quedarte tranquilo con tu conciencia termines generando condiciones para que venga un gobierno no de derecha, de ultraderecha. Ale. En tu diagnóstico, Leandro, lo que me parece que falta es una visión de futuro. Vos antes decías, falta en el análisis que hace Ale la dimensión del tiempo. ¿Vos qué te imaginás de acá a un año? En mi discurso no falta la dimensión de futuro. No, en tu diagnóstico. En mi diagnóstico. Yo estoy respondiendo a las preguntas que me hacen ustedes. Está bien. Bueno, entonces, ahora te pregunto. Muy bien. Entonces, no creo que un año sea el futuro, ¿eh? Creo que un año es el corto plazo. El futuro es otra cosa. Creo que sí que se necesita, entre otras cosas, despejar este cronograma horrible. Y creo que la Argentina tiene que definir un modelo de acumulación, un modelo de desarrollo y un modelo de distribución. Creo que la izquierda racional, democrática, tiene que trabajar mucho culturalmente en la sociedad argentina para lograr instalar valores que hoy están en retroceso, como el valor de la solidaridad, como el valor de lo público, como el valor de la política. Creo que hoy en el mundo y en la Argentina en particular está avanzando mucho el individualismo, el mercantilismo, la lógica de corto plazo, el antiestatismo, que se prevalece lo privado por sobre lo público. Creo que es necesario también, pensando en el futuro, que discutamos un modelo de democracia. Yo le llamo a eso el modelo de democracia que yo quiero construir, es un modelo de democracia comunitaria, donde la comunidad sea más importante que el individualismo y que el ser humano egoísta, donde se reconozca al otro. Creo que hay que incluir la dimensión de la sensibilidad. Creo en la ética militante, que es la ética que combina la vocación de servicio y la vocación de poder. Creo que la izquierda se merece incluir en su dimensión argumental, teórica y filosófica la dimensión pragmática, para poder construir un discurso que no solamente sea tranquilizador con la conciencia, que es lo que yo me refiero cuando hablo de la ética de las convicciones, sino que además pueda ser tranquilizador con la conciencia futura. O sea, uno tiene que lograr construir un argumento que sea posible, no solamente un argumento que nos permita dormir tranquilo, pero que como consecuencia de ese argumento o de la militancia de ese argumento sea la derecha la que resuelva. Yo quiero gobernar la Argentina. Quiero que las ideas que nosotros defendemos, que estoy seguro que son las mismas ideas para todos los valores, sean los que gobiernen la Argentina. Y creo que en este contexto histórico, lo que ha pasado no solamente acá, sino en el mundo, como consecuencia de la pandemia, de las medidas de cuidado, es que hay ideas que están orientadas sobre otros valores que han ganado mucho terreno. Bueno, el marco capitalista nos exige que pongamos avisos y que se termine la entrevista. Pero no quiero dejar de decirte algo sobre esta idea de que el discurso cuestionador es autocomplaciente o tranquilizador. Porque me parece que si te dejo pasar eso, le falta el respeto, no sé, a la memoria de los revolucionarios que hubo durante todo el siglo. ¿Y yo se lo ofendí? Y sí, porque, no, Alejandro. Y sí, porque vos pensás que cuando desafiaba sus límites Fidel Castro en Sierra Maestra estaba autocomplaciéndose. Estaba diciendo yo quiero estar bien conmigo mismo. ¿Sabés le qué? Cambió la vida a 60 años. Pero Alejandro, 20 años después, cuando a Fidel Castro le preguntaron, y 30
30 años después, si él creía que la metodología de la guerrilla o de la acción revolucionaria seguía siendo legítima, dijo que no. El mismo, con ese argumento te quiero decir que estás equivocado vos, Ale. El Fidel Castro del 59 tomó la decisión de generar adelante un foco guerrillero como consecuencia de que supo leer la correlación de fuerza y que en Cuba en ese momento se podía. Pero en ese Después momento, le costó la vida al Che, Alejandro. Y en Después ese momento el error decía, de no ver, estás en equivocado, ese momento a él le decían que era un loco, pero no, Ale, como a todas las personas que le cambiaron la vida a sus contemporáneos. Después le costó la vida al Che por no haber sabido leer la correlación de fuerza en Bolivia, le costó la vida al Che, y después cuando Fidel Castro en los 90 tenía que recomendar acerca de lo que había que hacer, desalentaba la idea foquista del foco guerrillero revolucionario y la vía armada hacia el socialismo, ¿vale? Lo que te quiero decir es que repensá ese argumento, porque sobre ese argumento, sobre la experiencia histórica de Fidel, que nunca aconsejó hacer lo mismo durante, digamos, cuando evolucionó la historia... Se aplica a todos los demás casos a los cuales vos no, Ale, es la etapa histórica, es la etapa histórica, Alejandro. Si nosotros tuviésemos 40.000 millones de dólares en el Banco Central y tuviésemos otro contexto ideológico, cultural, mi discurso, digamos, filosóficamente seguiría siendo... Vos tenés que, para mí, hay que hacer una distinción entre lo filosófico y lo político. La dimensión filosófica tiene responsabilidades en la historia, entonces se traduce políticamente. Eso, la traducción política implica saber leer la correlación de fuerzas, saber leer la experiencia histórica, saber leer, Alejandro, hasta dónde se puede plantear. Uno no tiene que... Sin ir a la Sierra Maestra. No, es la diferencia entre la quimera y la utopía. Un delegado de base de una fábrica que hoy está laburando ahí para que sus compañeros tengan un aumento, y que llega más temprano para piquetear la puerta, para volantear, que da el ejemplo, que labura más, que labura hora extra y que encima tiene una familia. Ese tipo no lo hace para quedarse tranquilo. Obvio que no. Eso te digo. Y yo que estoy hablando de un programa de gobierno, no estoy hablando de la acción militante. Lo que vos contás es la historia de mi vida, macho. Por eso. Yo hago eso que estás diciendo vos desde que tengo 13 años. A los que hacen eso, Ale, pero dicen eso. se puede más. Hay otros que lo hacen y dicen se puede más. No, estamos diciendo otra cosa. Yo lo que te estoy diciendo es que no hay que confundir la utopía con la quimera. Mirá, la utopía es lo que nos permite caminar, ¿no? Yo soy una persona de utopías, de muchas utopías. De verdad, o sea, yo estoy todo el tiempo leyendo y estudiando. Bueno, está bien. Sí. Y además milito y me comprometo políticamente. Claro. No tomo la... Yo te valoro más eso. O sea, yo me imagino que la gente quiere en vos no un utópico, sino un transformador. La quimera, Alejandro, lo que termina haciendo es desalentando incluso las posibilidades de construir esa utopía, de alcanzar esa utopía. Hay que distinguir entre la quimera y la utopía. Yo creo que vos estás mezclando las dos cosas. Las utopías nos sirven para caminar, desafían la realidad, transforman lo posible. Yo no soy un conservador que dice, mira, esto es lo posible. Lo que estoy diciendo es el tiempo. Hay momentos históricos, Me quedo con eso. Bueno, gracias a Dios. Por favor, que diga algo positivo. Aparte, estoy en campaña. Valorame esto, Ale. Estoy en campaña electoral. Sí. ¿No es cierto? No sé cuánto. Y venís a discutir honestamente estas cosas. Eso es muy grosso. Sí, claro que sí. Lo revaloro. Pero aparte, podríamos venir en otro... No, podríamos hacer esto 6 horas más y hacerlo acá en el balcón para que lo escuchen en la puerta. ¿Sabes para qué vine acá? Asado, vine acá para que me votes vos. No solamente Ángela, ¿me entendés? Vine para que me votes vos. Pero vota en la provincia de Voto Buenos en Aires. provincia, en provincia de Buenos Aires, Leandro. Ahí te asesoraron mal. Gracias, Leo. Le voy a decir a Ángela. Leandro Santoro en Pasaron Cosas.